Verónica Ochoa y Alfredo Garzón, muchas gracias por compartir estos minutos que ya van como agregando a la premura de una agenda que me imagino que es bastante agitada porque tienen viaje. ¿Para dónde van? Pues realmente volvemos al origen, Ok. volvemos al lugar donde vivimos, que es en el eje cafetero. Ah, sí, ¿en dónde viven? Vivimos cerca de Pereira, en Ok. el campo, montados totalmente. ¿En la vía Pereira dónde? ¿En el Pereira, campo? Marsella. Ok, ok. Sí, Oh, qué bonito. muy bonito. Sí. Sí, muy Marsella, Marsella, mi tío Mario tenía una finca en Marsella. hermoso. Ah, no diga. Sí, 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 sí. Y se llamaba Córcega esa finca. Ok. Era una finca bien bonita. Creo que fue la primera finca cafetera en la que pernocté de niño. Entonces, increíble. tengo buenos recuerdos de ese pueblito. O sea, Entonces, tenés ancestros. mi papá es de Salamina, Caldas. Y mi papá era de Salamina, Caldas, y mi mamá es de Neira, Caldas. Ok. Y mi mamá vive ahora en Pereira. Entonces, sí, ok, sí. muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van las cosas? Es un gusto conocerlo. Yo debo decir, profesar mi profunda admiración por usted porque mi primer acceso a los cómics fue por usted. Yo llegué a los cómics por los cartones de Garzón desde muy niño. Mi papá me presentó sus cartones de Garzón en el periódico, en El Espectador. Entonces, me enorgullece mucho tener esta oportunidad de conocerlo. ¿Cómo ha estado? Gracias. Muy bien. Ver el libro impreso después de haberlo visto 5 años en pantallas, Claro. verlo ya impreso y fue muy emocionante. ¿Esta es su primera novela gráfica? Sí, la primera. Ok, ¿por qué se demoró tanto en hacer una novela gráfica? ¿Le llamó la atención alguna vez el formato siendo caricaturista y entendiendo que conoce mucho el género? Pues mira, paradójicamente no conocía el género. Ah, no, no sabía Sí, de él. conocía novelas, había leído Maus, había leído Palestina, Sí, de Joe Sacco. de Joe Sacco, Maus de Spiegelman. En Nueva York conocí a Spiegelman. Había estado como cerca y la verdad pensaba que era un género ilegible, ¿En serio? pero era porque no lo conocía. ¿Por qué le parecía ilegible? Dice que no lo conocía, pero como a simple vista, ¿por qué nacía ese prejuicio? Porque lo que conocía en ese momento, pues, era de pronto muy limitado también. Pues había visto, claro, el cómic francés muchísimo, pero no sé, había algo ahí y que yo creo que se diferencia en la novela, en donde hay mucho espacio, que estaba muy apretado, que era difícil de leer. Pero cuando comenzamos este proyecto, pues antes de comenzarlo, estuvimos como más de un año leyendo novela gráfica, porque resulta que la Alianza Francesa de Pereira tiene la mejor biblioteca de novela gráfica No le creo. de Colombia, eso dicen ellos. Y yo creo que es cierto, tienen muy buena novela gráfica y traen a Pereira a unos sumos pontífices de la novela gráfica. Ahí dejan sus firmas, pintan cosas en las paredes, David B., bueno, otros nombres que no recuerdo, pero es un lugar dedicado a la novela gráfica. Y ellos Maravilloso, no tenía ni idea. sí, tienen un club de lectura al que estuvimos yendo durante mucho tiempo, entonces todo ese año largo estuvimos leyendo muchas novelas gráficas. Ok. Y entre ellas, pues, nos encontramos con una novela que para mí, digamos, abrió la posibilidad de entrar nosotros como primíparos, que fue Asterios Polyp, de Mazzucchelli. Ok. Y vimos que había, en realidad, una gran libertad en el género. Alguien dijo hace poco que la novela gráfica no era un género, sino una práctica artística, y eso me gustó, porque en realidad fue un poco la experiencia que tuvimos. Fue una mezcla entre referentes del cine, de la fotografía, de la literatura, del teatro, al tomar esos miles y miles de decisiones que hay que tomar cuando uno está creando algo. Y
materializándolo. Sí, ese montón de variables. ¿Cómo colaboran? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo a la hora de hacer la novela gráfica? Pues digamos que fueron muchas las etapas, ¿no? Obviamente, pues bueno, Alfredo claramente es un dibujante, yo provengo más de la escritura escénica y bueno, era muy obvio que de este encuentro surgiera una novela gráfica. Yo lo que siento es que todo partió, pues primero como de una inmensa curiosidad por poder ser escuchar, digamos, el relato que Alfredo quería componer y pues un deseo profundo de honrar la memoria no solo de Jaime, sino también la vida y la obra de Alfredo. Claro. Entonces, pues digamos que en primera instancia fue, claro, igual, yo también crecí con el magazine del Espectador, yo tenía bastante bien referenciada la obra de Alfredo, y es una obra silente, ¿no? Ahí no aparece la palabra. Entonces, un poco la primera pregunta fue cómo estos universos que este dibujante crea, estas atmósferas súper inquietantes y profundas, ¿cuál va a ser la voz, no? Claro. Entonces, pues, bueno, nada, lo obvio, ¿no? Muchas entrevistas, muchas conversaciones, un poco como poner el acento donde él mismo quería poner el acento dentro de su propio relato. Y pues, bueno, nada, pasar unas escaletas, unos primeros bocetos de guión y luego ya sugerir unas imágenes, digamos, y entrar ya primero con Alfredo, porque pues esta obra la empezamos los dos, pero al darnos cuenta de su complejidad, esto terminó siendo un gran equipo. ¿Cuánta gente? 7 dibujantes, incluido Alfredo, un diseñador y colorista, una investigadora y una asesora en temas de narración secuenciada y paleta de color y bueno. Y yo, éramos un combo, como 10 personas. Es increíble, ¿no? Sí. Cómo se va creciendo una idea. Impresionante, se veces súper creció. A veces incluso hasta saliéndose un poco del control de quien la genera, ¿no? Yo estoy convencida de que eso pasó. Sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué su obra fue silente? A ver, el dibujo Sí. es un lenguaje en sí mismo. Cuando yo conocí la obra de Steinberg, sentí una fascinación y un enamoramiento por ese lenguaje. Y lo que ha seguido después es un poco intentar cada semana, cada vez hacer esa búsqueda, conectarme con esa línea para lograr una imagen que no necesita la palabra, siendo la palabra el origen de la imagen. Sí. O sea, Steiner, en este caso, dice que es la palabra la que desata la imaginación, no al contrario. Y muchos de los dibujos nacen como de una sentencia, como de algo, una frase que después de estar pensando y leyendo y mirando un tema, como que aparece como una frase en la mente y esa frase inspira una imagen. Leía yo un poco sobre su cercanía con Héctor Osuna, ¿cierto? Sí. Él sí tenía mucho discurso, ¿no? Sí. Él sí hablaba, él sí cuenta mucha historia escrita en cada uno de sus cartoons, ¿no? En cada una de sus caricaturas. La decisión, entonces, de hacer lo contrario y de expresar esa idea de palabras solamente imágenes, ¿fue desde el principio o cómo lo influenció a usted Osuna? Fue desde el principio. Los primeros dibujos que publicó El Espectador, que los llevó Héctor Osuna al Espectador, fueron dibujos que yo hice en las noches cuando estaba pintando un mural en Tocaima. Y era imposible trabajar de noche con luces por los insectos y todo eso, entonces parábamos cuando se iba la luz y continuábamos al otro día. Y por las noches yo empecé a hacer unos dibujos en una libreta y esos dibujos
más tarde se convirtieron en los grafos de Garzón, Claro. que publicó don Guillermo Cano en la página editorial, en un espacio que él tenía que se llamaba El Rincón de la Tijera. Él era un amante del humor gráfico español sobre todo, y ahí publicaba, reproducía dibujos de la prensa española, y ahí comenzaron a aparecer los grafos, y a veces aparecían en la 2A, que era como la primera página al abrir el periódico, que eran las páginas editoriales en esa época. Pero cuando nació el magazine, él vio que el lugar, digamos, para esos dibujos era más el magazine, entonces llegué allá al magazine. Y pues Héctor Osuna, que es, digamos, el tercer gran caricaturista histórico de Colombia, o sea, en 100 años nos vamos a acordar de Alfredo Greñas, de Rendón y de Osuna. Todo el resto va a desaparecer. Él es el gran caricaturista político, pues vivo, y claro, tiene un estilo que viene de hace mucho tiempo. Es un fisonomista fenomenal, con un talento increíble, y pues es un dibujo que se apoya también en el texto. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo entrevistas y conversando con Alfredo para ir empezando a darle la forma literaria a la novela gráfica? Pues digamos que eso sucedió en paralelo, ¿no? Ok. Digamos que unas primeras conversaciones nos tomaron unos 3 o 4 meses antes yo como de lanzarme a la escritura propiamente, pero te digo, nuestras conversaciones continuaron hasta hace una semana que la novela fue a la imprenta, pues porque obviamente todo el tiempo estábamos como replanteándonos no solo el lenguaje, sino las decisiones que habíamos tomado, y porque es muy loco, porque nosotros empezamos esta novela gráfica en el 2019 y todo lo que pasó en ese periodo de tiempo es de no creer, ¿no? Claro. Una pandemia, un estallido social, un cambio de realidad un poco. Entonces, un poco yo siempre he concebido el arte como una forma de reaccionar a la vida. Entonces nosotros todo el tiempo estábamos integrando pues nuestra propia vida a la escritura, ¿no? Tanto así que mientras Alfredo estaba en la novela y estábamos, digamos, en esas páginas en las que él narraba la participación de él y Jaime en el paro del 77, sí. En ese momento estalló el estallido social del 21 y Alfredo un poco tuvo un impulso y todos obviamente lo seguimos muy felices, y era que eso que estaba pasando en esa realidad y que estaba alcanzando pues como una especie de correspondencia o sincronía entrar a la novela. Entonces un poco mientras Alfredo dibuja en su mesa de dibujo el paro del 77, por las ventanas entra el estallido social del 2021. Entonces digamos como que esa conversación nunca cesó, ¿no? Siempre acompañó hasta el final y un poco se dibujaba a la par que se escribía. No era tanto así como un guión terminado y ya listo el guión, ahora empecemos a dibujar. No, eran como entregas periódicas de texto, y entonces nos dábamos a la tarea de dibujar, pero un poco el equipo de dibujantes y el mismo Alfredo estaba expectante de qué giro o qué nueva propuesta iba yo a traer desde el guión. Esa idea original de la novela gráfica implementada desde esa frase declaratoria, desde esa manifestación que se tiene en la cabeza como de esto es lo que tiene que ser esta obra, ¿era cuál originalmente? La novela gráfica sobre esta historia está basado en un impulso que dice ¿qué? Esa idea evolucionó. Sí. O sea, la primera sentencia, digamos, sí. a partir de la cual nace, es muy distinta a la que terminó siendo. A la que terminó siendo. Y la novela, entre otras, que tiene unas páginas del mundo interior del narrador,
en la que cuenta sus crisis y sus dudas y el deseo de abandonar el proyecto, sus miedos, etcétera, dan cuenta un poco a lo largo de la novela de ese proceso. Entonces, el primer libro se escribió, nosotros llamamos el primer libro como la primera gran unidad temática. Se escribió sin saber cómo iba a ser el segundo y si iba a haber un tercero. ¿Y fue en orden? No se sabía, sí, fue en orden. Entonces, originalmente, antes de comenzar el proyecto con Verónica, yo encontré que muchas de las historias que había en los expedientes de la investigación por el homicidio de Jaime eran realmente aventuras de acción increíbles, Claro. que mostraban el modus operandi de nuestra democracia genocida, como la llama el padre Javier Giraldo, y tuve el deseo de hacer una novela, un cómic de acción contando esas historias. Casi policíaco. Casi policíaco, exactamente. Pero el deseo de fondo era contar cómo es que opera esto del asesinato político en Colombia, cómo es que se cancela de esta manera y se reduce la sociedad a la sumisión y a la obediencia, al silencio, para que avancen los grandes proyectos económicos que vemos avanzar pues, en este momento, en todos los niveles. Y luego al encontrarme con Verónica y comenzar esas conversaciones, bueno, no sé si tú sabes que Verónica hizo una obra de teatro sobre Jaime antes, que se llama El Corruptur, en la que ella trata el caso penal, habla de los autores materiales, los determinadores, antes les decían autores intelectuales, los determinadores y los autores ideológicos, y atraviesa esos hechos con unas reflexiones filosóficas. Nos conocimos por la obra. Yo fui a la obra y ese día nos conocimos, y para mí, digamos, cambió la óptica de lo que podía ser yo acerca de la historia de Jaime. Okay. Entonces viene, digamos, el primer giro y abandono la idea de hacer un cómic, digamos, de acción, y me intereso más por estas reflexiones. Y la primera gran reflexión que hicimos fue la reflexión acerca de la muerte. Entonces, la novela comienza con el crimen, con el desmoronamiento del narrador, y luego su reflexión acerca de la muerte, de cómo la primera vez que se enteró de que la vida humana se acababa fue con la muerte de su papá. Mi papá murió cuando yo iba a cumplir 9 años, Jaime iba a cumplir 7 años, éramos unos niños, y a partir de ahí se hace esa primera gran reflexión acerca de la muerte. Entonces ves cómo va cambiando el tono. Claro. Y luego al entrar a contar... Sí, de hecho ya no se siente tan... desde un principio no es policíaca, ¿no? Pero pues obviamente hay trazos de eso, de lo que originalmente fue en la narración, pero sí cambia mucho en el momento en que se muere el papá, ¿no? Sí. Cuando se muere el papá, la idea original, esas viñetas iniciales sanguinolentas y muy como pertenecientes a ese estilo narrativo, Sí, sí, así es. se transforman de una manera muy conmovedora, ¿no? Porque ya no es solamente el crimen, y se retoma el asesinato político, que es profundamente perturbador también de leer, ¿no? Porque la cantidad de aristas que hay en la idea del asesinato político van mucho más allá y sí son mucho más filosóficas de lo que uno se imagina que es un asesinato político. Entonces sí retoma, pero ese momento personal de la familia, esas viñetas del ataúd bajando por las escaleras, cambian mucho el tono, ¿no? Sí, así es. Entonces, al iniciar la narración acerca de la infancia,
se empieza a la vez a contar qué estaba pasando en ese momento. Se cuentan los paseos de mi mamá con nosotros por el centro y donde nos contaba qué había sucedido aquí, qué había sucedido allá, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ella era una mujer gaitanista 100%, Sí. y era enfermera y trabajaba en la clínica central a donde llevaron a Gaitán. No estaba ahí cuando lo llevaron, pero ese era su mundo, digamos. Entonces entra ahí el contexto histórico y nuestras lecturas y conversaciones acerca de lo que significó ese momento en el que lo que realmente pasa es que las élites liberal y conservadora llevan a cabo un genocidio contra el pueblo. Entonces, bueno, son ejemplos, digamos, no se trata de contar la novela, son ejemplos de cómo esa idea original fue evolucionando y, como decía, incluso contando las crisis del narrador. Claro. Verónica, ¿usted por qué hizo el Corruptur? Yo porque hice el Corruptur. Yo en ese momento estaba haciendo la maestría de Teatro y Artes Vivas y hablando con mi tutora, que era Heidi Abderhalden, ella me habló de este formato que había sido creado en la República Checa. Y pues bueno, obviamente en medio de la maestría de Artes Vivas, pues toda mi relación con el arte escénico estaba súper removida. Entonces ella me dijo que un poco el eslogan del Corruptur era: queremos vivir honestamente de la deshonestidad estatal. Y yo dije, es lo que yo quiero hacer total, o sea, yo quiero, digamos, siempre había existido dentro de la praxis del teatro una gran pregunta por, bueno, ¿cómo abordamos este desmadre, no? ¿Cómo abordamos esta violencia? Y a mí me pareció, pues, tremendamente fértil este formato, de poder tomarse las calles, ¿no? De salir de los teatros en donde un poco estábamos confinados y confinadas como artistas, y hacer un recorrido y un poco jugar al scratch, y aquí están los autores materiales y aquí están los intelectuales, y hacer una especie, pues, claro, de experiencia para el espectador como, bueno, como límite, ¿no? Obviamente cuando yo fui a escoger el tema del Corruptur, yo me dije, tiene que ser un tema del que yo nunca me canse. Y al hacerme, digamos, esa pregunta, de una apareció el nombre de Jaime Garzón y yo dije, claro, o sea, yo siempre volveré a Garzón en los momentos de mayor desesperanza, en los momentos de mayor esperanza. Es como una figura que me sostiene, recurrentemente vuelvo a su conferencia en Cali, me interesa mucho su mirada, me interesan mucho sus ideas. Entonces, pues bueno, así tomé la decisión, y también porque el humor y el atentado que se le hizo al humor era una cosa que a mí me interesaba un poco resarcir, ¿no? Entonces, el Corruptur tenía también un carácter humorístico, y entonces, por ejemplo, Edson Belandia hizo parte del Corruptur y escribió una canción para el Corruptur. ¿Cuál? La muerte de Jaime Garzón. Ok. Y él se subía justamente en medio del recorrido por allá en Chapinero, y se subía y decía, bueno, prefiero cantar en los buses antes que ser político, y después pedía plata y cantaba la canción, era súper chistoso. ¿Usted contactó a Edson? Sí, total, sí, claro, pues yo le propuse, es decir, era un equipo gigante, eran como 16 actores que entraban y salían de la chiva. Era una chiva que se llamaba La Prepago. Ok. Sí, total, estaba todo muy fino. Entonces, sí, un poco esa experiencia fue, yo siento la verdad que es que Jaime Garzón tiene como un aura que envuelve a muchas generaciones, ¿no? Entonces, incita a la gente a hacer cosas más allá de los límites de su imaginación, incluso de su propia, es decir,
era un poco temerario, ¿no? Hacíamos cosas un poco bizarras y hasta peligrosas. Claro. Pero yo no sé, la figura de Jaime nos ponía en movimiento, o Claro. sea, nadie lo dudaba. Después de que se encuentran, ¿cómo entra usted a ser parte de esa transformación, de esa idea inicial de Alfredo? Pues fue muy pronto, ¿no? O sea, después del Corruptur, y fue Edson Belandia quien nos presentó, es decir, Alfredo se subió a la chiva porque Edson Belandia le dijo, súbase a esa chiva. Pues nada, después de eso tuvimos algunos encuentros. Yo, pues nada, como muy emocionada de conocerle, empecé a hacerle propuestas un poco absurdas con el dibujo y con el Corruptur, pero claramente él tenía algo mucho más sofisticado dentro de sí mismo, que era esta novela gráfica. Entonces, él me escuchó, fue muy generoso, pero en un momento dijo, ¿y qué tal si hacemos una novela gráfica? Y yo dije, oh, palabras mayores, pues porque no es mi género, pero igual yo también soy completamente como creadora indisciplinada, entonces no me importa meterme a donde me llamen. Entonces dije, bueno, de cabeza vamos a hacer una novela gráfica. Perfecto. Sí. Hay algo que usted dice en ese momento en el que siento yo que cuentan o narra la crisis, que me llamó la atención, y tengo una pregunta puntual que fue como de las primeras que se me ocurrieron, y es si se puede recurrir al olvido realmente después de la muerte de una persona que no solamente fue importante para usted, sino para el país. Porque parte de la crisis que usted menciona, supongo que está en eso, ¿no? En querer olvidar, ¿no? En un país que tiene fama de olvidar pronto. Sí, un tema muy profundo que me toca muy en el fondo. Lo que yo me di cuenta es que la propuesta, digamos, que tiene la cultura acerca del duelo no funciona, es impracticable realmente. Y lo es porque precisamente apunta a que uno logre aceptar, pasar la página, continuar su vida. Pero en mi caso y en muchísimos casos, incluso en casos en que está involucrada la sociedad, como por ejemplo este de Jaime, ese muerto sigue presente en la vida. Eso fue lo que me pasó. Ese muerto siguió durante todos estos años muy presente, comenzando por las cosas prácticas, comenzando porque al día siguiente del asesinato, yo vivía en Nueva York, al día siguiente yo estaba ocupándome de una cantidad de cosas que había que resolver, prácticas con abogados, con no sé quién, bueno, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que escoger un abogado para esto y para, bueno, cantidades de cuestiones de ese nivel. Y luego, pues obviamente, en los momentos más serenos de la vida diaria, la presencia de Jaime permanente. Puede sonar un poco como esotérico, no sé, religioso, no tiene nada que ver con eso. Yo no pude pasar la página. Y lo que me doy cuenta con el proceso precisamente de la novela es que lo que hice fue escucharlo, integrarlo a mi diálogo interior, a mi diálogo con los demás. Y al encontrarme primero conmigo mismo, luego con Jaime, luego con los demás, encontré también muchos amigos míos que fueron asesinados por los mismos asesinos, que son los que aparecen en la novela. Sergio Restrepo Jaramillo, por ejemplo. Después Mario Calderón, Elsa Alvarado, Silvia Duzán. Bueno, todos ellos comenzaron a aparecer al lado de Jaime y a ir conformando toda esta realidad y haciéndose parte, digamos, de esta obra
artística, ¿no? Que es lo que es esto. Verónico, ¿cuál cree usted que es su contribución más grande a este proceso artístico colaborativo? Ahora que preguntabas y que abordábamos como la transformación, yo pienso que hubo un punto muy especial, un punto de giro que fue vital, y era un poco que Alfredo se abriera y acogiera la autorreferencialidad o se inscribiera en eso de las literaturas del yo, ¿no? Alfredo, bueno, perdón, es un poco bajo perfil, o sea, la antítesis de Jaime, y él no se imaginaba contar la historia y estando él adentro. Cuando él decidió jugar, digamos, este juego que yo le planteaba desde la escritura, ponerse como narrador, dejar ver su vulnerabilidad, dejar ver su extravío dentro de la idea de contar la historia, yo pienso que eso fue determinante. Eso Claro. fue determinante y pues para mí creo que fue el aporte más esencial dentro de este proceso. ¿Fue difícil? Yo pensaba, bueno, ¿a quién le importa mi Mi historia? historia. El tema no soy yo no quiero tampoco ser el tema. Entonces fue muy difícil aceptar esa proposición, pero también entendía, porque tenía un deseo también anterior que era más cercano como a la idea original, que era, yo quiero escribir una novela para un niño de 11 años, que un niño de 11 años quede fascinado con ella y de ahí para arriba, con toda la complejidad que pueden tener esos temas, pero que no hubiera allí nada que no pudiera ser entendido por esta mente. Y el otro propósito que yo tenía y que siempre como que marcó esa línea, digamos, de decisiones editoriales y de todo tipo, fue, yo quiero hacer una novela que un extranjero que no tenga ni la menor idea quién es Jaime Garzón, entienda y se conecte con ella y la pueda vivir esa experiencia. Y entonces por eso acepté la historia de dos hermanos. La historia que cuenta un hermano que sigue vivo en este plano, de su hermano que fue asesinado, y contar los contextos y a través de esa historia contar la historia de los últimos 50 años de este país. Sí, esa decisión de querer contar la historia de manera que un niño de 11 años la pueda entender, nace después de que toma la decisión de vincularse a la historia, de que usted va a ser el narrador. No, esa decisión es anterior, Esa decisión es anterior. sí. Esa y la de hacer una novela que no fuera necesario saber quién era Jaime ni tener demasiado contexto para poder disfrutarla, para poder entenderla, para poder vivirla, conectarse con ella. Esas dos son anteriores. Sí. Y esas son las razones en últimas por las que yo acepté después, bueno, está bien, voy a ser el narrador. Y fue difícil empezar entonces a que yo iba a aparecer, iba a ser dibujado, es decir, había una gran exposición ahí que a mí nunca me ha interesado Claro. y que en este momento acepto gustoso porque funciona, digamos, para el propósito que está más allá. ¿Cómo es dibujarse en esa situación? Difícil también. Y dibujarse con el hermano asesinado, Sí. también difícil. Y dibujar los recuerdos, porque dicen que recordar es pasar por el corazón. Y pasar por el corazón todas esas historias, todo lo que pasó, crecer como adolescentes, crecer como jóvenes activistas de izquierda, crecer como maestros. Bueno, pasaron una cantidad de cosas que se cuentan y que es ablanda, es difícil. Por ahí pasamos y yo espero que
que esta obra, digamos, guarde, como las buenas obras de arte, guarde toda esa energía y se la entregue al que la quiera leer. ¿Sirvió como editor en algún momento o Eh, Mira, hay algo que seguramente mucha gente no sabe de Alfredo y es que es un impresionante editor. Yo vengo del teatro, es decir, no, ese no es como mi lugar. Ok. Yo soy un poco como el fosforito, la chispa, como el ímpetu, y Alfredo un poco es quien cuida la llama, quien la perpetúa, y de hecho, una vez se acabó, digamos, el trabajo creativo, el trabajo de editor, pues que hizo Alfredo fue hermosísimo, pues porque realmente no descuidó ningún detalle, tenía gran conocimiento de los temas del color, de, digamos, todo lo que compone una edición gráfica impresa, tiene pues como una larga trayectoria también en el mundo editorial. Entonces, no, la verdad es que el editor fue él, eso sí, clarísimo. en el tema historiográfico me decía Verónica que lo acompañó gente también, que hubo gente como haciendo, supongo, lo que llaman los gringos fact-checking, ¿no? Como chequeo de hechos. ¿Me puede contar un poquito sobre cómo fue ese proceso, entendiendo que muchas de las historias que se cuentan en la novela gráfica apelan a esos recuerdos y que los recuerdos pueden estar también, como usted bien lo dice, en la novela gráfica distorsionados por esta percepción que se puede volver casi que mágica a los ojos, los oídos y los sentidos de un hermano, ¿no? De alguien cercano? Pues mira, hubo una serie de conversaciones para toda esa parte, por un lado, y una bibliografía. Dentro de las conversaciones está, por ejemplo, María Victoria Uribe y sus estudios sobre la violencia que llaman bipartidista, Sí. que realmente, como decía, es la violencia de las élites contra el pueblo. Iván Velázquez, por ejemplo, el que es ahora ministro de Defensa. También está, no sé si me recuerdas, se me están escapando los... Sí, bueno, también hablamos con un chico que tiene un podcast, bueno, creo que él ha ido abandonando, que se llama Miguel Hernández Franco. Eh, bueno, también él un poquito como que tuvo unas conversaciones con nosotros, leímos mucho y se integró al equipo una investigadora que se llama Laura Nepta, también una mujer con un perfil muy interesante porque estudió ciencia política, pero luego la atrapó el teatro. Entonces realmente ella y yo ya habíamos colaborado en varias obras, una mujer tremenda, con un rigor y una pasión fascinantes. Entonces un poco ella pasaba por todo lo escrito y hacía como esa verificación. Ella me ayudaba un poco trayendo bibliografía, trayendo textos académicos, un poco como abriendo un poco el abanico para poder contar una historia amplia, abarcante. Pienso que ella fue fundamental. ¿Y qué más entrevistas hicimos? Pues bueno, nada, hicimos entrevistas a Paletas, que es un actor del grupo La Candelaria, que fue, pues tuvo una amistad larga con Jaime, a una integrante del Rotundo Vagabundo, que fue el partido político. Bueno, el Rotundo Vagabundo tuvo muchas facetas y ahora es nuestro sello editorial, Sí. que se llama Miriam Bautista. Bueno, en fin, nada, sí, hicimos entrevistas y hablamos con gente muy interesante. El Rotundo Vagabundo se origina, o por lo que alcancé a leer en la novela gráfica, con otro libro, ¿no? Con Bob Blake, ¿es que se llama? Ah, Bob Black. Bob Black. Black. Ok. ¿Cómo es esta historia? Sí, Bob Black dice que el trabajo es la fuente de miseria más grande que hay. Y bueno, yo creo que Jaime y yo desde el comienzo nos dimos cuenta de ese absurdo, ¿no? ¿Cómo es que la gente vota por un político que promete trabajo? Eso no tiene ningún sentido.
Bob Black propone el juego. Y el juego es precisamente conectarse pues, con lo que le apasiona a uno, con crear. Bueno, es una invitación, digamos, a un mundo de creación, a un cambio, obviamente, de la sociedad, de los planteamientos en que está basado este modelo. Y bueno, no sé si tú quieres complementar esas... Sí, pues lo que pasa es que, claro, a nosotros nos encantan y nos inspiraron mucho como toda esa onda de anarquistas satíricos, ¿no? Como Hakim Bey, Bob Black. Y un poco la premisa del Rotundo Vagabundo es muy chistosa porque es un típico cuento de estos ejemplarizantes de que va el maestro con sus discípulos caminando por el bosque y ven a lo lejos una aldea y en esa aldea todos los árboles han sido talados salvo uno. Entonces el maestro, que es Jaime, le dice a sus discípulos, vayan y averigüen por qué estos árboles han sido talados. Y van y averiguan y todo el pueblo dice, bueno, porque necesitábamos cocinar, bueno, yo quería hacer muebles, yo quería vender casas y no sé qué. Y bueno, ¿y por qué no cortaron ese último que quedó en pie? Y entonces le dijeron, pues porque ese árbol no sirve para nada. Luego el maestro les dice, ahí está la lección, si quieren mantenerse en pie, deben no servir para absolutamente nada. Y un poco, pues claro, eso estaba trasladado un poco como esa mirada ultracapitalista, ultraproductiva, en donde no solo ya la fuerza de trabajo, sino nuestra potencia y nuestra capacidad creativa un poco es cooptada y usurpada por el capital y un poco por sus intereses, ¿no? Y esa insistencia en que estemos desesperanzados, cansados, muy cansados, como para podernos preguntar por el sentido de nuestra vida o para poderlo construir. Entonces sentíamos un poco que el Rotundo Vagabundo y estos pensadores anarquistas, pues nada, confluían y nosotros resonábamos totalmente con eso. Y el Rotundo Vagabundo existió realmente, ¿no? Fue un grupo de intelectuales, profesores universitarios, ¿De dónde? De acá de Bogotá, que ¿Sí? Jaime formó, y estaba María Jimena Duzán también, Miriam, el que era esposo de Miriam, periodista, se me escapa el nombre, bueno, y era un grupo, yo en algunas ocasiones en que viajé a Bogotá los conocí y era un grupo de tomadera de pelo y de conversación acerca de temas políticos. Claro. Jaime en una de las amnistías se amnistió a nombre del Rotundo Vagabundo, por ejemplo, y por eso tomamos el nombre de ahí. Sí. Era un poco una sucesión del nadaísmo. Una especie sí, una especie de nadaísmo, pues con la diferencia de que el nadaísmo es un movimiento literario. Claro. Que transformó pues nuestras vidas también realmente. Sí, de hecho él está presente en la novela porque en la viñeta del bandolero abierto está la elegía de Esquite de Gonzalo, ¿no? De Gonzalo Arango, sí. Ese texto yo lo recuerdo mucho porque lo vi en teatro alguna vez de niño, ¿no? Entonces sí, muy, muy poderoso. Hay una crítica además nacida en la historia de los dos como educadores, ¿no? Que usted es normalista Sí. a la educación y la gran distinción que hay entre educación y adoctrinamiento, que me pareció muy revelador porque siempre ha estado en nuestras caras, pero en mi caso puntual leyéndolo como que caí en cuenta de lo deteriorado que está el asunto educativo, ¿no? Sí. Y de ver también un poco que no cambian las cosas, ¿no? Que con relación a lo que ustedes hicieron cuando estuvieron haciendo esas labores educativas, ustedes de lo plástico, él desde lo creativo, desde lo artístico, igual, como que nada ha cambiado, ¿no? Como que o da esa impresión también. Sí, porque lo que nos damos cuenta nosotros, pues en la escuela normal, a donde nos matricularon,
gracias a las monjas, Claro. a las hermanas de Nuestra Señora de la Paz, que nos tocaron como maestras de filosofía, es que al sistema no le interesa educar mentes críticas, sino todo lo contrario. Y esa es la ruina, digamos, del sistema educativo, que no está pensado para que la gente florezca y sea crítica y sea feliz, sino que sea obediente. Y por eso hacemos ese paralelo entre la escuela, la cárcel, el manicomio, ¿no? El cuartel, Sí. todas instituciones encargadas pues, de doblegar y de volver sumisa a la gente. Leyendo a Paulo Freire, pues con Jaime en la escuela normal nos damos cuenta de todo eso. Vamos a las escuelas públicas de Bogotá a practicar y ahí nos encontramos con el país no teórico ni con las estadísticas, sino con niños reales sufriendo la pobreza. Y en un medio, en ese momento, que era el magisterio, muy politizado, muy organizado. Esa época, pues, del magisterio. Y comienza nuestra escuela de conocer el mundo, conocer la sociedad, conocer cómo es que está organizado este país y estas economías, pues, capitalistas. Y por eso fue tan importante el tema de la educación, que es lo que Jaime después retoma, y por eso su gran interés en las universidades y en los jóvenes. Hay también pues esta conexión muy profunda entre religión, espiritualidad y educación, ¿no? Como que hay una cosa ahí que me llama la atención en y además de eso, la militancia en política alternativa, en la política comunista, en los movimientos estudiantiles de aquella época. Y pues el tema también de haber estado con los jesuitas me llama mucho la atención, como que uno pensaría que todo ese montón de cosas como que chocan, ¿no? Como que son completamente opuestas, pero puestas al servicio del arte, de la creatividad y de la obra, tienen mucho sentido, ¿no? Todo. Sí. Y es un momento en que en la iglesia pues hay todo este auge de la teología de la liberación, que lee el Evangelio desde ese versículo de Lucas que dice: he venido a darle la buena noticia a los oprimidos. Y esa lectura traza una línea a la iglesia católica, que no lo haya hecho la iglesia en su conjunto es otro tema, pero le traza una línea y le dice, esa línea es la preferencia por los pobres y por la justicia. Es increíble la cantidad de sacerdotes que han sido perseguidos, asesinados, y yo pienso que uno se sorprendería, monjas también, de esas cifras, ¿no? Dentro de esta violencia, y tal vez no tienen tanta visibilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, el director del CINEP, Javier Giraldo, yo no sé a cuántas amenazas ha sobrevivido, y obviamente ahí mencionamos también a Sergio Restrepo y a Mario Calderón, dos jesuitas, pues ya Mario Calderón retirado en el momento de su asesinato, pero es decir, con unas inteligencias y unas posibilidades como de abrir la mirada y de incidir en los territorios. Este sacerdote decía, la cultura de los pueblos debe ser mayor a la violencia que los acecha. En ese cruce de caminos entre la espiritualidad, la religión, el catolicismo, la política, el activismo, ¿se ha decepcionado de las cosas en las que creyó originalmente? No, me decepciona, digamos, que el nivel de la conversación política en nuestra sociedad es muy bajo.
la predominancia, digamos, de los medios, que es cada vez más grande por los cambios tecnológicos que hubo, ha mantenido ese nivel en el piso prácticamente. Entonces, hablar de política es hablar de que el presidente llega tarde a una cita o es hablar de cosas, pero nunca de ideas. Por ejemplo, este gobierno aprobó, este Congreso aprobó un plan de desarrollo basado en el agua. Nadie habla del contenido, por ejemplo, de las reformas. Todos son escándalos y entonces denota, digamos, una sociedad muy primitiva en lo político y ¿por qué? Porque al sistema educativo, a la sociedad, digamos, a las élites que son las dueñas de los medios, etcétera, les interesa que ese nivel no suba. La novela, nuevamente, ¿me recuerdan el nombre? Garzón, el duelo imposible. Sí. Y el libro lo van a presentar 3 lectores del libro, 3 jóvenes, que son líderes juveniles. Uno es de Villavicencio, es rapero, otro es de la Comuna 13 de Medellín, es Sandro Milena, y Daniel Jaimes, que es de Soacha y es uno de los jóvenes víctimas de violencia ocular. Una obra artística maravillosa, gigante, creo que es una de las cosas más bellas que he tenido la oportunidad de tener en mis manos, frente a mis ojos, en términos de novela gráfica. Creo que el arte cumple unas misiones cada vez más importantes para la humanidad y esta obra cumple a cabalidad con ese propósito de sensibilización, de entendimiento de alguna forma o desentendimiento del dolor, con unos tiempos que conmueven muchísimo. Es difícil de asimilar desde su bajada del avión. Creo que es un poco esto de ser colombiano es una tarea complicadísima, donde sea que se encuentre uno, estando en el exterior o estando aquí, pero se siente uno una y otra vez identificado con un dolor personal que se ha vuelto una causa colectiva legendaria, y creo que la obra hace muchas cosas bellas por el espíritu humano, de manera que muchísimas gracias, está increíble. Por último, hace unos días me subí a un carro y estaba sonando Canela de César Mora y me quedé pensando que le preguntaba a los oyentes de mi programa de radio en estos días, ¿qué hace que una canción se vuelva importante o inmortal? Si tenían también como referentes o influenciadores de sus gustos musicales, y mucha gente como que contestaba desde el egoísmo: no, yo tengo mi gusto particular y mi gusto personal. Y entonces de repente suena Canela en la radio y yo hablaba con César Mora esto, y César me decía: no, esa canción es grande porque le gustaba Garzón. Fin, ¿no? Y en efecto es una obra bonita, pero Garzón la enalteció de una manera solamente a través de su gusto personal, de su alegría como ser humano. Es una cosa increíble. Y por último, Gabriel, le decía yo a Gabriel hace unos 3 o 4 años, cuando lo entrevisté por primera vez, luego de que empezó a tener un profundo éxito internacionalmente con su álbum Alma del Huila y con Bisoñé también, que me parece asombroso que sea su hijo, que tenga nacionalidad francesa, que haya sido creado en Nueva York, que sea colombiano, que tenga la sangre de Jaime Garzón, porque para estas épocas ese es el tipo de artista que necesitamos, un ciudadano del mundo. Verónica, Alfredo, muchas gracias. Qué bueno, es un placer. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. De veras, maravilla. muchísimas gracias por estar en el podcast. A vos, muchísimas gracias.
Ministerio TIC,